Estamos de regreso con Mesa de Análisis, el Estado de la Nación, con Juan Carlos Calderón y Fermín Vaca. Ya estamos de vuelta a 18 horas con 25 minutos. Gracias al doctor Ángel Alarcón Benítez por estar acá luego de un complicado trayecto, ¿no? Que parecía corto, pero se complica en general por el tránsito, por la lluvia que ha caído. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Juan Carlos. Realmente muy contento de estar en tu programa, tan prestigioso programa. Y un saludo a todas las radioescuchas. Gracias. Bueno, ya habíamos leído el currículum del doctor Ángel Alarcón y les agregaba al final de esta lectura que él también tiene una vena de investigación, de escritor, ¿no es cierto?, un estudioso de casi toda la vida de Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Y también, bueno, como parte de otro tipo de estudios, ha sido también un cultor del estudio de los héroes de la independencia, del proceso independentista, y que de alguna manera ha terminado, no sé si empezado, pero ya con la producción de un libro, ¿no es cierto?, sobre Eugenio Espejo. Entonces, cuéntanos, por favor, cuál es este libro, cuáles son los aportes que encuentran acá, cómo se dio esta investigación, y bueno, todo lo que en general es de ley, como se dice respecto a esta toda publicación. Sabes que realmente el estudiar el Eugenio Espejo es una obligación de todo ecuatoriano, como cosa fundamental para saber lo que es la identidad de los padres de la patria, de los reales padres de la patria. Y yo siempre he estado haciendo jornadas históricos-científicas por el Día del Médico, que es justamente el natalicio de Eugenio Espejo, el 21 de febrero de 1747. Y en medio de eso, los últimos 5 años han sido un poquito más trascendentes. En la Universidad Central hicimos con 14 historiadores una jornada completa y con toda una serie de temas, porque yo siempre llamo la imagen multidimensional de Eugenio Espejo. Y en ese momento hicimos por los 250 años de graduación de médico de Eugenio Espejo. Y realmente ninguna institución la tomaba en cuenta y yo consideraba que era una fecha muy importante. Pero que, claro, yo llamo también el quinquenio médico de Espejo porque no lo dejaron ejercer. Le combinaron a que haga 2 años más luego de graduado en el Hospital San Juan de Dios y ahí mismo vivía para que tome doctrina médica, si era el que más doctrina médica tenía. De todas maneras, en ese tiempo hizo también estudios de jurisprudencia y de teología y fue un doctor en leyes y en materia escolástica, y también se presentó ya el examen 5 años después de graduado. Entonces, el año pasado se celebraron 250 años de habilitación profesional de médico. Entonces, yo al llamarle este periodo el quinquenio médico de Espejo, fue motivo de estudio con un grupo de historiadores muy selectos que han sido los devotos historiadores de Eugenio Espejo de toda la vida. Yo diría que cogimos de los más importantes. También hay otros fabulosos a lo largo de la historia, han sido médicos, especialmente llama la atención que muchísimos médicos han escrito sobre Eugenio Espejo. Entonces, al reunirnos, pedimos al doctor Carlos Paladines, un prestigioso historiador, un PhD, y al doctor Byron Núñez, que es otro prestigioso investigador, que es un médico, un colega, un infectólogo de la Andrade Marín, al doctor Edmundo Esteves, a Fabricio González, y pedimos también a la familia del doctor Eduardo Estrella, que por él lleva el nombre del Museo de Historia de la Medicina, como un homenaje en post-mortem, un artículo sobre el pensamiento médico de Espejo. Entonces, este webinar que hicimos hace un año en Universidad Indoamérica, conversamos con los doctores y generosamente todos se pusieron dispuestos a escribir lo que habíamos hablado en ese webinar. Producto de eso, durante todo un año pudimos recopilar información histórica y lo más interesante es que logramos encontrar una iconografía especialísima de Eugenio Espejo. El libro tiene esa característica especial de que tiene un inserto de 48 imágenes a color
y tiene casi 50 imágenes más de cuadros, de gráficos, que lo hace muy didáctico y una letra, un tamaño adecuado y una edición de lujo, que permite que con los historiadores las características de ellos la hayamos enfocado un poco más a la parte médica y también a la parte de prócer. Justamente el libro lleva el nombre Eugenio Espejo, médico y prócer. Ahora, no sé cómo caracterizarías a Eugenio Espejo, porque claro, también los periodistas lo festejamos, es decir, cuando crea el 5 de enero, Primicias de la Cultura de Quito, publica, ¿no es cierto? Y es el primer diario que dura muy poco, pero que es como la expresión más alta de un hombre ilustrado que además buscaba a través de este periódico de difusión dar consejos médicos, por ejemplo. O sea, él buscaba, tenía no solo la información que podía dar, sino también educar, intentaba educar. Entonces, ¿cómo caracterizarías a Eugenio Espejo? O sea, un hombre del Renacimiento, un hombre que tú mismo lo señalas, es multifacético, tiene muchísimas dimensiones. Sí, como tú dices, no es multifacético. Yo justo en mi capítulo les llamo el médico multidimensional. Y lo pongo médico porque de todas sus profesiones y de todas sus experticias, primariamente fue el médico. Y esa era su profesión de base y eso era lo que él ejercía y lo que amaba. Imaginarse de que él nació en el propio Hospital San Juan de Dios, con su padre que era Luis de Espejo, que era un cirujano barbero, que no tenía título, pero hacía lo que los médicos no hacían en esa época. Curaba heridas, hacía cirugías menores, aliviaba fracturas, atendía traumas. Es decir, el médico no se ensuciaba las manos, sino el cirujano barbero. Que era visto como una suerte de subalterno, como digamos. Subalterno, sí, exactamente. El cirujano, sí, era y el que se ensuciaba las manos. Y ahí viene algo bien interesante del ecuatoriano, ¿no? Que quiere que su hijo sea mejor que uno, que su hijo estudie, que sea el doctor. Ajá. Y claro, al ver Luis de Espejo que su hijo era brillante, hacen todo lo posible y logra tener una educación muy buena en el colegio de los jesuitas, en el San Gregorio, y a los 15 años se gradúa de bachiller y maestro de filosofía, Ya. a los 15 años. Y luego rápidamente ingresa, ya no quiso quedarse con los jesuitas, porque hay algo interesante, porque ahí empieza a darse otra cosa, descubren que su padre era indígena, era claro, proveniente de Perú, de nativo americano, y claro, él ya tenía otra presencia de un criollo, ¿no? Un criollo también por el origen de su madre, que era un abuelo español y una abuela negra. Entonces era de afroecuatorianos y de españoles. Entonces venían por él 3 sangres. Ajá. Y yo llamo un cóctel explosivo de temperamentos. Ya. Entonces Eugenio Espejo realmente representaba eso y esa es la genética de los ecuatorianos también. En esas proporciones tendremos algo de esas 3 sangres, ¿no? Y claro, al educarse con los jesuitas, él nota que había algo más de discriminación en ese tipo de educación. Y claro, se gradúa y él lo que aspiraba a ser fervientemente bello de espíritu. Esa era la definición. Esa era la definición que él quería, ser alguien bello de espíritu. O sea, cultivarse, pero en realidad no le importaba que le dijeran el hijo del indio, Ya. sino él quería ser bello de espíritu. Y claro, también él se trauma, ¿no? Se trauma de estar en el hospital y ver, por ejemplo, cómo su padre también atendía a las meretrices de Quito y veía las enfermedades venéreas y como que no quiso tener contacto con mujer. Sin embargo, se llevaba muy bien con su madre, con su hermana y todo, y él además criticaba supuestamente a los afrancesados, entonces supone que él simplemente fue una decisión de vida de quedarse solo. Cuando se ya va a la universidad, a la Universidad de Santo Tomás de los Dominicos, ahí se gradúa de médico y al graduarse el rector de la universidad le dice, Eugenio, al colocarle el anillo que era parte de la graduación, dice, este es el símbolo de tu matrimonio con la sabiduría.
ella será tu carísima esposa. Ya. Y él en realidad se casa con la sabiduría, y la sabiduría médica. Tuvo acceso, como todos conocemos, a las bibliotecas de esa época de los jesuitas, que había más de 40.000 volúmenes, y Quito realmente era muy conocida por la parte cultural. Si bien decían que, por ejemplo, en Caracas era un cuartel, en Bogotá era una cuestión de cultura, de libros, Quito era más un convento, pero los jesuitas le dejaron aquí con 40.000 volúmenes O sea, era un de convento libros, ilustrado. un convento ilustrado. Y uno de los profesores que hay que rescatar, uno de los profesores de Eugenio Espejo en el Colegio de Jesuitas, del padre Joan de Hospital, que era de origen catalán, él recorrió en las misiones jesuíticas lo que es el actual Ecuador, con el padre Juan de Velasco. Curiosamente, esa es la esencia del actual Ecuador. El Pedro Vicente Maldonado hace los mapas, curiosamente, de ese momento, y entonces Pedro Vicente Maldonado le da la identidad geográfica del Ecuador. Juan de Velasco, el padre Juan de Velasco, la identidad histórica del Ecuador. Y Eugenio Espejo le da la identidad política, porque empieza a hablar del quiteñismo, del Quito, de esa esencia del futuro Ecuador. Eso quería preguntarte, ¿por qué él es un precursor, un prócer? Justamente por eso, porque en medio de su formación muy ilustrada, que acogió todo, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII, estábamos en la era de la Ilustración, que hubo la independencia de Estados Unidos, que hubo la Revolución Francesa. Él aquilata todo ese pensamiento europeo, pero a la vez, en la parte médica, es un crítico. Entonces, él critica también el eurocentrismo, y él da su tipo de pensamiento, dando una identidad también a América. Es decir, nadie hacía lo que Eugenio Espejo estaba haciendo en ese momento. Y por ejemplo, este padre John de Hospital introduce la ciencia moderna en Sudamérica. Cuando él era profesor de Eugenio Espejo, hablar de Copérnico, hablar de la teoría heliocéntrica, hablar de que la Tierra no es el centro del universo, obviamente eso era motivo de inquisición. Pero aquí en Quito no había inquisición, sino en Lima y en México y claro, en Madrid. Y aquí se podía hablar y se introduce la ciencia moderna en Sudamérica. Entonces, los profesores jesuitas de Eugenio Espejo eran brillantes y también tuvieron un discípulo brillante. Entonces, esa situación le hace que sea prócer, porque además de Eugenio Espejo, ya cultivado, ya instruido y además con un pensamiento crítico de altísimo nivel, él empieza a mirar la sociedad de ese entonces, las condiciones deplorables higiénico-sanitarias de la ciudad, las costumbres paupérrimas de nuestro pueblo, sin educación y en pobreza terrible. Entonces él es un observador social y tratando además que con su formación de médico ver cómo componer esa situación. Y se convierte además en un educador, en un pionero de lo que sería la higiene, sería el primer higienista de América. Él ya recibía encargos en las epidemias que hubo en toda esa época. La Real Audiencia de Quito tenía muchas de epidemias, especialmente de viruelas, y obviamente le encargaban al sabio doctor Espejo la acción respectiva. Entonces él en su momento empieza con sus estudios a ver que se contagiaban uno a otro y se contagiaban más en las iglesias. Entonces él iba y decía, no vengan a las iglesias, separémosles. Y claro, la curia en esa época le toma en mala predicamento de Eugenio Espejo porque le quitaba sus feligreses. Y él toma acciones interesantísimas. A los enfermos les traslada al otro lado de Quito, hacia el Panecillo, al sur del Panecillo, lo que hoy sería la Villa Flora, y ahí le hace solamente la atención a los enfermos que estaban contagiados y les aísla del resto. Y con eso evitaba que se sigan dando los contagios, cosa que ahora vemos que sucedió en la COVID-19. No hemos pasado mucho, digamos, mucha diferencia. Sí, y él era un adelantado para la época, porque además empieza a cuestionarse muchísimo de dónde es el contagio
y se adelanta 100 años aproximadamente a Louis Pasteur, Ya. que un siglo después ya hace la teoría de las bacterias y obviamente el método científico. Entonces Eugenio Espejo está en una era que se llamaría precientífica, porque todavía no se hacía todo lo que es la muestra, los resultados, lo que sería la hipótesis, lo que sería la discusión, lo que sería el marco teórico. Ya la ciencia viene después, pero él ya empieza a cuestionarse y le cuestiona a Boerhaave, a Seyden-Hahn, famosos autores europeos de libros clásicos, de que la transmisión no está en el aire, sino en unos corpúsculos que están en el aire, que se llaman atomillos vivientes, se llama él. Entonces él está hablando del nacimiento de la bacteriología en América. Se le considera el primer infectólogo de América. Y obviamente eso no se lo conoce afuera, solo se conoce Pasteur y de ahí en adelante. Entonces, uno de los objetivos de este libro es tratar de insertar el legado de Eugenio Espejo, no solo a nivel nacional, que ya lo conocemos y ha habido excelentes libros y excelentes escritores, sino también que tenga la posibilidad de un libro de calidad que pueda tener una repercusión internacional y empezar a hablar de Eugenio Espejo a nivel internacional, que se sepan todas estas cosas muy interesantes de un médico multidimensional. ¿Por qué Espejo? ¿Cómo se hacía medicina en esa época, Angelito? ¿Por qué Espejo llega a este tipo de conclusiones? No digo Sí. que hayas vivido allá en ese tiempo, pero sí, un poco que eres un estudioso, investigador de la época. ¿Cómo se Sí. hacía? ¿Cómo estaba Bueno, desarrollada imagínense la en profesión? ese siglo XVIII, en el libro justamente ponemos mapas de la Real Audiencia de Quito, el plano de Quito, fotografías de historias, insertarnos en el siglo XVIII. Imagínense una medicina que estaba entre el empirismo y el escolasticismo. Entonces era realmente una medicina en ciernes y que qué medicinas llegaban de Europa, o sea, que en barcos y todo, casi era imposible. Entonces esto también levanta el espíritu de Indoamérica en el sentido de que la herbolaria de América, las hierbas y todos los tratamientos que ya habían de la medicina ancestral fueron fundamentales para el tratamiento de los enfermos. Recordemos que el Hospital San Juan de Dios era un hospital extraordinario, sirvió 400 años además, y ahí mismo habían las plantas y todo que la familia Espejo cultivaba. ¿Y quién era la experta? La hermana de Eugenio Espejo, Manuela Espejo. Que también es una precursora. Es una precursora, ¿no? Ella en las primicias de la cultura de Quito escribe como Eurófila, porque no podía poner el nombre de ella como Manuela Espejo, sino Eurófila. Y es la que, ¿dónde está Eurófila? Eso es de Manuela Espejo. Ya. Es interesante que se lo puede estudiar más a fondo. Y claro, ella era la herbolaria, la hierbatera, la que sabía los tratamientos. Entonces, el que daba las indicaciones del sabio era el papá de Eugenio Espejo, Luis de Espejo, que venía desde tanto tiempo atrás, desde Perú, vino formado desde el Hospital San Juan de Dios de Cajamarca, y obviamente llega y aquí empiezan a utilizar la herbolaria nacional americana. Y la que administraba las medicinas era Manuel Espejo. O sea, también hay que rescatarle la imagen de Manuel Espejo posiblemente como la primera enfermera del Ecuador. Ya. Hay que darle hay que buscar esa identidad. Entonces, esa medicina era eso. Y obviamente los tratamientos eran más de la medicina ancestral. Y hay algo que rescatar de esa época. Habían las fiebres tercianas, que cada tercer día, con una fiebre terrible y un escalofríos solemnes que hacían temblar las camas, era el paludismo, la malaria. Y curiosamente, en Malacatos descubren los jesuitas en la cáscara del árbol, que se le hacía polvo, era la cascarilla, y ese curaba el paludismo. Y Malacatos, provincia de Loja, hacia la parte más oriental, y obviamente esa es la quinina. Y ese empieza a ser el remedio para la malaria. Y ese es uno de los aportes de América al mundo como el primer antibiótico natural para el mundo.
la quinina, desde el Ecuador. Eso también hay que rescatarlo. Qué interesante, estamos con el doctor Ángel Alarcón Benítez. Vamos a seguir hablando de Eugenio Espejo. Me enorgullece porque Malacatos, ahí está mi familia también. Entonces, podemos seguir hablando de esto luego de un corte, no se vayan. Enseguida regresamos con Mesa de Análisis, el Estado de la Nación, los hechos en caliente. 18:46. Vuelven los Service Days Toyota a Casa Vaca. Durante todo marzo recibe beneficios únicos en repuestos, mantenimiento y accesorios. Visita todos los talleres Casa Vaca y mantén tu Toyota como el primer día con los Service Days Toyota. Toyota es Toyota y desde 1959 Toyota es Casa Vaca. En su mes aniversario, el Teatro San Gabriel tiene las mejores opciones para ti. Marzo 9, Los Jarcas en concierto. Marzo 10, 11 y 12, Montserrat Astudillo, a la voz del carnaval. Marzo 15, la ópera Sor Angélica. Marzo 23, 24, 30 y 31, Julio, el musical. Para información y ticket, visita teatrosangabriel.com. Los mejores momentos están aquí, en el Teatro San Gabriel. La mejor tradición del año llegó al Dan Carton. Disfruta con nosotros de la auténtica panesca y vive con tus seres queridos una experiencia gastronómica única. Disponibles en todos nuestros restaurantes. Pídela ya. Contáctanos al 0998-320-6894 o en reservas@dancartonquito.com. Su voz es parte de una leyenda. La música corre por su sangre. Alejandro Fernández es hecho en México. Después de 7 largos años, Alejandro Fernández regresa a Quito. No te pierdas una noche inolvidable con El Potrillo. Quito, 10 de marzo del 2023 en el Coliseo Rumiñahui. Alejandro Fernández, hecho en México Tour. Boletos a la venta en Ticket Shop de Moller Jardín, Paseo San Francisco, Río Centro Quito y en www.ticketshop.com.es. Output, creando emociones. Estamos de regreso con Mesa de Análisis, el Estado de la Nación con Juan Carlos Calderón y Fermín Vaca. Ya estamos de regreso, 18:47. Bueno, Ángel, el doctor Ángel Alarcón me está contando una historia impresionante que muchos, yo no la conocía, la verdad. Les terminé antes del corte hablando sobre Malacatos y nos quedamos en esta historia de la quinina. ¿Qué pasa con la quinina ahí? Y también tiene que ver con la ciudad de Malacatos, ¿no es cierto? Y Ecuador también, sobre el rescate y la salvación de lo que fue la vacuna contra la viruela. Cuéntanos, ¿qué pasó ahí después de la quinina? ¿Qué pasa con Pedro de Leiva? Bueno, Pedro de Leiva es un nativo de Malacatos, que así le bautizaron los jesuitas españoles, que era muy conocido como un curandero muy conocido en Malacatos, y él era el que al árbol de la cascarilla, el árbol de la vida, de la quinina, es el árbol de la vida, el símbolo de Ecuador. Imagínense que el escudo de armas de Perú tiene el árbol de la quinina. O sea, ellos le dieron más importancia, porque bueno, éramos parte del virreinato de Perú, ¿no? Claro. Pero luego ya fuimos parte del virreinato de Nueva Granada, pero siempre fuimos de Ecuador, por último, ¿no? En todo caso, este árbol de la vida de la quinina, la cáscara era la cascarilla, y eso se hacía polvo, y eso servía para curar el paludismo. Entonces fue un suceso importantísimo en América, el poder curar la malaria, el paludismo con este polvo. Que era la mayor quinina, causa de muerte, ¿no? que era una de las mayores causas de muerte. Entonces, de Pedro de Leiva de Malacatos se hace famoso, y este polvo empiezan a comercializar los jesuitas, y lo vendían en Lima. Y hubo un caso muy especial, porque la esposa del virrey de Lima, que era la condesa de Chinchón, cae con paludismo. Dice, no, los jesuitas tienen el remedio. Entonces van y empiezan a llamar el polvo de los jesuitas. Debe haber sido el polvo de Malacatos o de Pedro de Leiva. Pero le dan a la condesa de Chinchón y se sana milagrosamente.
Entonces, esa noticia fue una noticia bomba en Europa, porque recordemos que España era imperio, y la noticia se hizo bomba. Entonces dicen, ¿qué es ese remedio? Entonces van llevando a Europa, y uno de los que lleva es uno de los miembros de la primera misión geodésica francesa, un médico, el doctor José de Jussieu, y contando esta historia les lleva a Linneo en Suecia, que estaba haciendo la clasificación de las especies y dando los nombres A Linneo, científicos. A Linneo, exactamente, Linneo. Ya. Entonces él le coge, le pone y le da el nombre Cinchona officinalis, y ese es el nombre científico de la quinina, dándole honor a esta historia de la condesa de Chinchón, pero no le pone chinchona, sino por error le pone Cinchona y el otro nombre officinalis. Es el nombre científico de la quinina y ya quedó para siempre, y esa es la contribución del Ecuador dando el primer antibiótico natural para el mundo. Ese es el colorar de esta historia. ¿Qué hace Eugenio Espejo en esto? Eugenio Espejo parece ser que con Juan Pío Montúfar, su íntimo amigo, que era el magnate de esa época que llevaba negocios hasta Cartagena, de Cartagena venía trayendo y vendiendo todo, y en el largo camino, ida y vuelta, era un gran negociante, era uno de los magnates de esa época, Juan Pío Montúfar, y era íntimo de Eugenio Espejo, y además en sus ideales también. Y lo interesante es que Juan Pío Montúfar, al comercializar la quina, parece ser que Eugenio Espejo era un socio de él también en la comercialización de la quinina, que era parte de la parte económica importante de nuestro país en esa época. Ahora, claro, Eugenio Espejo vive en una época de descubrimientos como el de la quinina, pero también es este tema de la viruela, ¿no? Usted nos contabas qué pasó con esta historia de cómo traen la vacuna. Claro. O sea, no la vacuna, sino el virus mismo, ¿sí? Claro, En claro. el cuerpo de los niños. Bueno, lo interesante de Eugenio Espejo, que era un lector extraordinario, primero como antesala a esto, había el dicho de que los españoles trajeron la viruela a América y que América se vengó mandándoles la sífilis. Ya, Entonces Eugenio Espejo refuta eso, ya. porque él leía los libros y empieza a descubrir de que la sífilis ya se la descubrió en Persia, en Egipto, y pasó a Europa, y mismo la sífilis trajeron mismo los españoles también. Entonces él era así de estudioso, y claro, el rato de los ratos era la situación que él ponía un punto de quiebre en lo que era el conocimiento y el pensamiento crítico en esa época. El asunto de la viruela da el hecho de que él propone que hay un virus, que hay un atomillo viviente y que ese es el causante, que hay un agente vector. Ese ya es un pensamiento médico avanzadísimo para la época. Y lo segundo es que desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de epidemiólogo, porque él pide que en las casas, en los barrios, cuántas personas hay, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos están contagiados. Él quería hacer una estadística. Es un primer epidemiólogo de América. Y lo otro es que les aísla a los enfermos para que se eviten los contagios. Les saca de las iglesias a los contagiados para que no sigan contagiando al resto. Entonces esos son gestos de salud pública bien importantes que él se las tomaba muy, muy, muy a pecho. En Europa empezó a haber otro tipo de movimiento, también para ver cómo era esto de los contagios. Y claro, en Inglaterra, en un sitio especial, en una provincia, en un sitio rural, se veía que las vacas tenían unas infecciones en la piel, se hacían pústulas, se hacían pus. Y resulta que las que ordeñaban las vacas también se tocaban esa pus y obviamente se transmitían. Los pueblos, toda la gente de por ahí, se contagiaba de la viruela. Pero ese pueblito, con las que ordeñaban, esa gente no se contagiaba. Ya. Entonces empiezan a ver a la vaca y esas pústulas, y esa pústula le empiezan a poner a una persona en la piel.
y ahí viene la palabra vacuna, de la vaca. Ah, ya. Y se inserta en la piel y obviamente crea una agresión, el organismo le toma como cuerpo extraño, crea defensas y es la inmunidad. Y se crea la teoría de las vacunas. Y eso empieza en Inglaterra. Rápidamente el Imperio Español dice esto está genial para mandar a América y hacen una misión que mandaron después ya por 1802, ya Eugenio Espejo ya había fallecido 7 años antes, y una misión de Balmis especialmente, que vienen con unas enfermeras y viajan a México y a Lima, con 20 niños huérfanos que salieron desde el puerto de Palos, en Cádiz, y llegan contagiándoles a los propios niños en sus propios bracitos. Cuántas veces la pústula se presentaba en erupción de pus y le hacían una heridita chiquita y le ponían más pus. Y vienen los 20 niños hasta Malacatos, o sea, ya se vacunaron aquí La en gente que Quito, bajaba a Lima. y se iban a Lima. Claro. Y en Malacatos piden a 2 niños, así mismo, porque venían los niños huérfanos de un orfanatorio, eran los que venían los 20, y ya mueren todos, y piden a Pero 2 ellos niños mueren con la viruela. con la viruela Ya. y tanto contagio en los Ya. bracitos que venían trayendo la salvación de cuántos miles de personas. Y en los 2 niños de Malacatos, también escogidos, son héroes niños, fueron llevados a sí mismos en sus bracitos, llevando la viruela hasta Lima y se inmunizó también en Lima. Entonces esas historias hay que rescatarlas también. Ahora, Angelito, el libro, Eugenio Espejo, médico y prócer, obviamente aporta el conocimiento de este personaje, pero también de la época, Sí. de una época en la cual no había Ecuador, evidentemente, era Quito, ¿no es cierto? Claro. Pero claro, es parte de nuestra esencia y nuestra propia identidad. En ese sentido también Eugenio Espejo, desde su propia cultura, su conocimiento, un hombre también que escribía con mucha sátira, ¿no es cierto? Era un crítico feroz de la corrupción de su época, etcétera, etcétera. También representa este luchador social, ¿no? Totalmente. Yo pienso que Eugenio Espejo se las tomó muy a pecho en la condición de médico con un profundo sentido social. Y al ver la desgracia de la gente y todo, él quería reivindicar eso. Y también las condiciones de gobierno, digamos, en esas épocas, que era además un absolutismo, estábamos en un imperio, el imperio en español, el emperador era el rey, y aquí eran los virreyes y el presidente de la Real Audiencia de Quito, y nadie más podía decir nada, era como quien dice el pensamiento único, el partido político único, era un dominio total. En esas condiciones de total adversidad asoma un líder de esta grandeza. Y era muy inteligente, porque los escritos de Espejo, los libros todos que empiezan, especialmente el Nuevo Luciano de Quito, el despertador de ingenios, esto tomándolo en cuenta Luciano, porque él admiraba mucho a Séneca, a Lucio Séneca. Y Séneca es uno de los filósofos estoicos del siglo I, claro, ¿no? sí. Estoicismo, y leía mucho a Séneca. Y su primer libro es El Nuevo Luciano de Quito, Despertador de Ingenios. O sea, él rescataba algo muy importante del pensamiento clásico y adaptado a lo que él podía darle en América, porque yo pienso que ya no era solo la Real Audiencia de Quito, era una repercusión continental. Y por eso es que Eugenio Espejo, al tener este pensamiento contestatario, decíamos, era muy inteligente, porque sus escritos, todos los libros de científicos que hacían esto de las reflexiones de las viruelas, le escribía a su majestad el rey y todas las loas, al virrey Gálvez de Sonora también, pero en los libros del retrato de Golila a Carlos III y a Gálvez les destrozaba, y les satirizaba y negaba. Es decir, era una situación de sobrevivir en la época, hacía una doble personalidad, y por eso es que Enrique Garcés le llamaba el duende, porque además él ponía los pasquines, él puso las banderas a la sombra de la cruz, buscad ser libres, la gloria y la felicidad. Claro. Y Él era un polemista, entonces, polemista. claro, las autoridades coloniales lo
tenían en la mira, Claro. como decir. Pero él también, ¿no? negaba todo para Claro. sobrevivir Ya. y la gente le quería y le escondía en las casas porque él ponía los pasquines de la noche y se iba de casa Ya. en casa y no lo encontraban y le llamaban Ya. el duende. Ya. Claro, a él el Cabildo de Quito le solicita que escriba un trabajo sobre las viruelas. Esto es interesantísimo, es muy interesante porque en España, el rey de España viendo que las Estamos viruelas... hablando de 1785 más o menos. 1785, Sí. sí. En España se veía que las colonias de América perdían fuerza de trabajo con las muertes por las viruelas. Entonces le piden al cirujano del Hospital San Fernando de Madrid, al doctor Francisco Jesús Gil, que haga un libro sobre las viruelas, que haga una propuesta que repercute en América. Y él hace cómo prevenir de las viruelas a los pueblos de América, Ajá. en definitiva. El rey dice, ok, esto mandemos a América, desde México hasta Argentina, a todos los... Una suerte de manual. Un manual. Ya. Y que los médicos in situ de América reflexionan sobre esto para que aporten. Ya. Pues el único que reflexiona es Eugenio Espejo. Ya. Él se encierra 3 semanas con sus libros y escribe. Entonces, hace los escritos y manda al virrey y manda al rey de España además. Y claro, con las loas a su majestad y todo. Recibe estos escritos este médico español, el doctor Francisco Jesús Gil, y dice, no, pues esto es un aporte maravilloso del sabio doctor Eugenio Espejo. Sin toparle nada, le pone adjunto al libro de él. Ya. Y en el libro de él hace ya las publicaciones como España y el Imperio, y queda un libro que era Gil Espejo. Ya. Y se traduce a todos los idiomas. Y mi compañero médico, el doctor Byron Núñez, él descubre las publicaciones en España, digamos en alemán y en italiano al momento, las carátulas de este libro, donde está el nombre de Francisco Jesús Gil y doctor Santa Cruz y Espejo. Entonces, de lejos es el ecuatoriano más ilustrado y que se conoció no solamente en América, sino también en Europa para enseñanza de la medicina y el pensamiento médico de la época, con un pensamiento crítico que era la clave de ese momento. Claro, digamos que las viruelas era el problema sanitario de largo más grave, más importante de ese momento. Angelito, una última pregunta. ¿Qué es lo que te enseña Espejo como médico a ti? ¿Cuál es la impronta que tú crees que deja y entrega Eugenio Espejo a profesionales como tú? Entre los múltiples aportes al país y al mundo de Eugenio Espejo, es primero su ejemplo de tenacidad, de querer ser bello de espíritu, de cultivarse a él mismo, de cultivar la virtud, la digamos, virtud. ¿no? Sí. Él en su autobiografía, digamos, en este libro manifiesta que estudiaba hasta 12 horas diarias cuando podía. O sea, era compulsivamente un estudioso y estudiaba y además sacaba sus notas y criticaba a lo que leía. O sea, era realmente un gran lector. En esto de las reflexiones de las viruelas cita casi a 200 autores, o sea que realmente era un erudito completo. Entonces, el amor a la sabiduría, esa dedicación al estudio y al querer ser el mejor médico que podía ser, más útil a la sociedad, ni siquiera para él, porque él atendía gratuitamente en el Hospital San Juan de Dios a toda la gente pobre y además era el médico de moda, atendía lo más granado de la sociedad, inclusive cuando estaba en sus varias prisiones, le sacaban de la cárcel para ir a atender a la hija del presidente de la Real Audiencia de Quito, que era su verdugo, y otra vez regresaba en la noche a casa. Entonces, él era muy querido y muy acertado en las juntas médicas, él siempre tenía la última palabra, y y ahí venía lo del indio Espejo, para tratar de apocarle, que es otra cuestión ecuatoriana que hay que tratar de abolirle totalmente. Claro. Entonces yo pienso que el amor al estudio, el afán de superación y realmente el aporte en su estudio social, condoliéndose de la gente, que trasciende no solo el médico, sino también al higienista, el epidemiólogo, a propiciar políticas de salud pública,
es un médico totalmente en todos los ámbitos, un médico muy completo. Claro, pero ese compromiso también con su profesión, con su oficio, también es un compromiso político con la sociedad. Él funda la Sociedad Patriótica de Amigos del País, ¿no? En esto es una historia linda porque verás, en esto estudiándole, en sus múltiples acusaciones de sedicioso, Claro, la acusan. le lo persiguen, acusan claro. y primero le combina que le juzguen ya la Santa Inquisición en Lima y él decía, no, ya no somos virreinato de Perú, somos virreinato de Nueva Granada. Con solo ese gesto como abogado defendiéndose, evita la Inquisición, porque no había en Nueva Granada, pero le mandan a pie, o sea, por vía terrestre, a Bogotá, Quito a Bogotá a pie. Llega a Bogotá y pasa allí 2 años desterrado, en el juicio que enfrenta con el virrey Espeleta. Ajá. Y el virrey Espeleta iba todos los jueves al juicio de Espejo y él no faltaba porque decía que aprendía con Espejo y era más bien fascinado y al final de los 2 años fue sobreseído y no le declararon culpable. Pero en esos 2 años que pasa en Bogotá se encuentra con Antonio Nariño, Antonio José Seas y José Celestino Mutis. Nariño, muy joven, venía trayendo la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos a América y le traduce al español. Pero Eugenio Espejo leía latín, español, francés, inglés, era un políglota. Y se empapa de la Revolución Francesa y de todos los preceptos de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Y ahí vienen con las ideas, y con Juan Pío Montúfar, por un lado, que será su financista, así como a Juan Montalvo, su financista era Eloy Alfaro. El financista de Eugenio Espejo era Juan Pío Montúfar. Y su hermano, que era cura, también participa de esto, digamos Manuel Espejo, y con los colombianos en una logia masónica del arcano sublime de la filantropía, trabajaban todas las semanas todo esto de la insurgencia para América. Y ahí reverbera todo son los precursores, tanto para Colombia como al venir a Ecuador hace justamente la Sociedad Patriótica de Amigos del País, porque dice vamos a ayudar al país, porque justamente ya Francia estaba acosándole a España y después claro Napoleón le invadió y todo lo demás que sabemos. Pero lo que se quería era defenderle supuestamente al rey de España, de los franceses. Pero en el fondo él era el quiteñismo y la independencia realmente. Entonces, al hacer eso, él crea también la Escuela de la Concordia cuando viene a Quito, porque era un país de discordia. Lo mismo que sucede ahora. Extraño, ¿no? Y Eugenio Espejo dice, la Escuela de la Concordia, pongámonos de acuerdo. Y claro, él tenía pegada aquí porque todos los que se unieron eran discípulos de él. Ya. En las universidades tenían la matutina, las vísperas y las noches y las sabatinas. O sea, eran 3 jornadas en el día de enseñanza y los sábados, pero los sábados era de adoctrinamiento ideológico, religioso. Eugenio Espejo, rebelde con eso, en su casa hacía las sabatinas con los jóvenes, con los niños. Y ellos son los héroes del 10 de agosto de 1810. El pensamiento de Espejo sembrado en toditos ellos, con toda la ilustración. Uno de los más brillantes discípulos fue José Mejía Lequerica, claro, que siguió sus pasos igualitos, se hizo maestro en filosofía, luego médico y todo un políglota. Que llega a las cortes, ¿no es cierto? Claro, de y España, Mejía sí, se enamora del talento de los Espejo. Entonces, y se enamora de Manuela. Ajá. Manuela de 40 años aproximadamente y José Mejía Lequerica de 20 años. Qué escándalo habrá sido en esas épocas. Claro. Y asoma publicando José Mejía Lequerica sobre la flora quitensis y la herbolaria quitensis a los 20, 21 años, 22 años. ¿De dónde? Tenía que haber sido de Manuela. Claro. Era la que manejaba todo eso. Y por eso hay que darle el rescate también a Manuela Espejo en ese sentido. Es el doctor Ángel Alarcón Benítez acá en estos micrófonos. Ya en la parte final, Ángel, el libro
cómo se construye, cuáles son, a tu criterio, que debas destacar de los apoyos, cooperaciones, y si alguien está interesado también, cómo puede acceder a él. Bueno, en la Universidad de Indoamérica yo quiero dar un agradecimiento al señor canciller, al ingeniero Saúl Lara Paredes y al doctor Franklin Tapia, que es el rector, quienes han apoyado totalmente este proyecto desde hace un año para la publicación de este libro, que se lo ha querido hacer de la mejor manera, que tenga una relevancia académica. Tiene el aval de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, el aval de la Academia Ecuatoriana de Medicina, con unos lindos comentarios de ellos y con mucha sapiencia, también de la Academia Bolivariana de América. Tiene ISBN, obviamente, registro de propiedad intelectual, revisión de pares, también revisores históricos, revisores de estilo. Ha sido un libro muy cuidadosamente preparado, en donde le doy el mérito también a Gabriel Cisneros Avedravo, claro que sí, que el poeta, es poeta escritor, extraordinario. claro. Él le puso todo un empeño que en la construcción de este libro. Tú sabes lo que es hacer un libro en las horas extras, en el caso mío como cirujano. Eso te iba a preguntar, como- aparte de que operas, eres cirujano, maestro universitario, catedrático. No sé dónde asome el tiempo. Sí. Fines de semana, noches, realmente con Gabriel Cisneros Avedrado, realmente él le puso todo un empeño extraordinario y se pudo hacer la edición del libro con cuidadosa revisión de Gabriel. Entonces, ahí fue saliendo poco a poco, y la característica principal es que tiene unas letras un poquito más grandes, es una edición de lujo en papel couché, tiene 100 infografías de espejo. Realmente Carlos Paladines nos decía que este es un libro que va a marcar una diferencia, porque la mayoría de libros son solo letras. Ajá. Y claro, o pocas imágenes. Este tiene imágenes a color muy, muy precisas, donde hemos puesto documentos desde la partida de matrimonio de los padres de Espejo, la partida de nacimiento de Eugenio Espejo, la partida de defunción de Eugenio Espejo, estas publicaciones en alemán y en italiano, y algunos escritos de Eugenio Espejo, que realmente va a dar motivo de otras investigaciones históricas. Yo mismo, de la parte que escribí, ya tengo mucho más detalles, inclusive de lo que Eugenio Espejo era profesor de medicina. Y este es un capítulo interesantísimo, porque no le teníamos con mucha precisión, y ya encontré documentos que efectivamente él firma certificados médicos como el infrascrito profesor de medicina, y da unos diagnósticos extraordinarios para la época. Esta investigación histórica que haces, Ángel, también es la búsqueda de documentos y encontrar este tipo de nuevas evidencias sobre la vida de Espejo, ¿cierto? Sí, muchas de estas ya han estado citadas en muchos libros, pero no se los veía. Entonces ahora ya están a la vista, realmente fotografías de alta resolución, para que se los puede ver, y se ve incluso la letra de Espejo, realmente extraordinaria, clarísima, y los documentos de esa época también, que permiten que el libro suscite más investigaciones, ¿no? Y es preferible que despierte más ingenios, como pedía el mismo Eugenio Espejo. Y realmente el aporte es la parte de la parte médica y de la parte de próceres, ¿no? O sea, le pusimos en las dos cosas, pero en el conjunto él era un abogado, era un periodista, era un polímata en realidad, él hablaba muchos idiomas, y es el ejemplo de un prohombre y de lo que es la superación, del irse construyendo a uno mismo, de luchar contra las tiranías, es decir, es realmente un prohombre de América, ¿no? Y de la Ilustración. Él no para hasta el último día en el que él confiesa que muere célibe. Ya. Recordemos que él no quería tener contacto con mujer, recordemos que se casó con la sabiduría, y confiesa en el hecho de muerte que muere célibe. Y Enrique Garcés narra que muere con aires de santidad. Claro. Y hay otros santos aparentemente, pero a él paradójico, también hagámosle santo. Es paradójico, porque Espejo fue todo lo contrario de eso, ser un hombre que luchaba contra la imposición, ¿no es cierto?, del clero de ese tiempo. Cuestionaba mucho la falta de educación de las personas. Se moría de ira. Claro, la ignorancia era parte de su lucha
también de luchar contra la ignorancia en realidad. Sí, sí, sí. O sea, él creía, estaba convencido y tenía evidencias de que los grandes males de ese momento de su tiempo eran producto de la falta de educación. Totalmente. Entonces él cuestiona la educación médica. Él cuestiona de que cómo puede ser posible que sea muy teórica, que los temas que se están viendo son muy superficiales. Y él propone un nuevo currículo, una nueva malla curricular, hablaremos en esas épocas. Y claro, eso, yo estaba leyendo eso, pero no tenía más evidencias. Y claro, él era un profesor de medicina y hacía una transformación de la educación médica también en esa época. Realmente él es un precursor en muchos aspectos, es uno de los padres de la patria y de tantas prisiones, su última prisión, que ya recibió la boleta de excarcelación y a propósito le guardaron. Y claro, ya se deteriora su salud en una mazmorra y obviamente él sin libros, sin nada, se deprime, le da una disentería y ya prácticamente ya agonizando, le dicen que ya les lleven. Entonces le saca Manuela a su hermano ya prácticamente a morir. Entonces yo considero que además hay que darle la categoría de héroe de la medicina ecuatoriana. Eso creo que es un capítulo bien interesante que esperemos que con los colegas médicos podamos darle ese tono más de Eugenio. Muchas gracias, Angelito, por tu aporte. Te volví a preguntar sobre el libro, si alguien está interesado en acceder, qué podría hacer, cómo poder acudir y obtenerlo. Este libro se hizo un tiraje de 600 ejemplares, se han repartido generosamente, como decía, por la Universidad Indomédica y queremos que estén en todas las bibliotecas. Hemos enviado también, tenemos el libro digital que podemos repartirlo gratuitamente, solo tienen que cualquier cosa citar la fuente nada más. ¿Ya? Y podemos difundirle mucho más con lo digital. Y vino unos funcionarios de una empresa que se llama Libros y Fronteras y decían que habían enviado el libro digital a otros países y a Estados Unidos, a Universidad de Estados Unidos, incluida la Universidad de Harvard, y de 25 que han enviado, 15 piden el libro físico. Entonces ellos van a hacer el trámite del envío, el mailing y todo lo demás. Entonces va a suscitar para estudios latinoamericanos en otros países, también se va a ir a Japón y a través de los proyectos que he hecho con Japón también para la Universidad Central en aquellas épocas. Entonces queremos que tenga una repercusión internacional. Lo siguiente tiene que ser la traducción al inglés, para que obviamente podamos seguir difundiendo, porque en español nos lee el 5% de la clase médica y el 95% es en inglés, entonces eso también es otra tarea pendiente. Muchísimas gracias al doctor Ángel Alarcón por haber estado con nosotros hablando de Eugenio Espejo, médico y prócer. Gracias por acompañarnos, por tu tiempo, Angelito. Y bueno, y nada más como último dato, antes de olvidar, el libro que cuenta la historia de la viruela que tú estabas contando se llama A Flor de Piel, de Tomás Moro, que es un escritor, extraordinario escritor español. Precioso libro. Donde va contando toda esta historia también. El conocimiento está ahí en los libros, no lo desperdiciemos. Y primero, finalmente mis felicitaciones por este esfuerzo, por este aporte, como te decía, eso de sacarle tiempo al tiempo, de pasar entre vesículas y páncreas y todo lo que implica el oficio.